título simplista, sino que esta carta se utilizó cuando fue el debate de los esclavos en la ciudad de Mississippi, en este país, y parte de esta carta se escribía para la protesta de la libertad y la abolición de la esclavitud, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que encontrar a Cristo en esta historia y vamos a hacerlo bajo 4 escenas simples. Vamos a dividir nuestra carta en 4 escenas simples. Es como si fuera una obra teatral. Vamos a hacer esta división. Y lo primero que hace esta carta en la primera escena es que nos presenta a un hombre bueno llamado Filemón. Ahí está en el versículo 1. A él va dirigida la carta. Pablo, y prisionero de Jesucristo, y le escribe al amado Filemón, colaborador nuestro. Esa es la primera escena. Filemón era un hacendado de Colosas, un amigo de Pablo, era uno de los en el top 10, era el número 4 en los hombres más ricos, tenía servidumbre, la esclavitud era común en este tiempo en el que se escribe esta carta, así que Filemón era un hombre bien posicionado y algunos pudiéramos pensar que por su posición Filemón sería arrogante o trataría mal a sus esclavos, pero inmediatamente nos dice Pablo que Filemón fue colaborador suyo, y esto es una expresión para decir que caminaron juntos en el ministerio. Sigue diciendo bajo la primera escena, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Eso nos dice más de Filemón. Nos habla de que su esposa era piadosa y su hijo había caminado junto con Pablo en algunos de sus viajes, que no se nos dice cuál, pero fue compañero de milicia de Pablo, y nos habla mucho de Filemón, porque tener una familia piadosa que ama al Señor describe mucho el carácter del padre o del líder. Yo les he dicho a mis amigos predicadores que los mejores sermones que vamos a predicar nosotros son nuestros hijos. Y bueno, ahí está este Filemón. Pablo lo describe tiernamente, un buen hombre. De hecho, Pablo también describe su espíritu en el versículo 4. Dice Pablo, perdón que parafraseé por razón de tiempo, usted tiene el texto ahí literal, pero dice: doy gracias a mi Dios, siempre te recuerdo mis oraciones. Yo escucho el amor, la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y Pablo no solamente describe el carácter de Filemón, sino a su familia, su amor por el Señor. Y Pablo también describe su espíritu. Y dice Pablo, damos testimonio que la gente que pasa por tu casa, cuando dice el versículo 7, has confortado los corazones, es un término militar que habla de recibir heridos. Y en este punto de la historia, Roma ya perseguía a cristianos. Muchos habían perdido el trabajo, casas, nadie quería comprar, vender, hacer negocios con cristianos, y algunos pasaban huyendo, y cuando llegaban a la cuadra de Filemón o a la casa de Filemón recibían amor y cuidado y confort y una pequeña ayuda para ellos. Y Pablo está haciendo esta descripción, y al Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, realmente no le sobran letras ni palabras, tiene una razón. Y esta carta es una de las cartas con más nivel de doctrina en todo el Nuevo Testamento, a la par de Hebreos. Y la razón de la que esta escena es necesaria es que nosotros tenemos que ubicar en la mente que Filemón era un hombre bueno. Es importante, porque si no, no vamos a entender el sentido de la carta. Así que la primera escena nos presenta a un hombre simplemente bueno, con una familia buena, que amaba al Señor y que servía al Señor. Segunda escena, se nos presenta el propósito de la carta, y el propósito de la carta era hablar de un personaje llamado Onésimo. Y ahí está en el versículo 9. Esta carta, o más bien mi ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora más prisionero de Jesucristo, mi ruego, mi escrito es por mi hijo Onésimo.
vamos a hablar de este más adelante. La palabra onésimo al español, aquí tenemos un griego, pero el español significa inútil. Es una palabra fuerte para los latinos, pero qué interesante. Pablo está hablando en su carta. El propósito de la carta es de hablar de un hombre que se llama Onésimo. El versículo 11 nos dice que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El versículo 12 dice, yo te lo vuelvo a enviar, recíbelo como a mí mismo, intente caminar conmigo. Yo quisiera retenerlo conmigo, dice Pablo, porque yo estoy en la cárcel de Roma y me sirve más a mí aquí, pero hay asuntos que tienen que arreglarse y por eso yo te lo mando. Versículo 14, por nada quise hacer sin tu consentimiento, no te quiero obligar. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó algún tiempo para que lo recibieses para siempre y ya no como esclavo, sino como libre y mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Dice el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Mire cómo se repite esa expresión. Versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Bueno, de pronto textos como estos nos permiten formar algunas hipótesis tomando la historia y las leyes existentes. Todo esclavo que existía tenía que tener una marca de quién era su dueño. Si este esclavo andaba sin su dueño separado y lo encontraba un romano o una ley o un policía, voy a usar ese término, él le preguntaba, ¿dónde está tu amo y qué estás haciendo fuera? Ese esclavo, lejos de su amo, tenía que traer una orden que decía, yo, Filemón, he mandado a fulanito de tal a comprar semillas, a comprar tela, a llevar un medicamento, a un encargo, y luego ese rollo venía firmado y el romano dejaba que este esclavo siguiera. Si no tenía un reglamento, este esclavo era regresado a su dueño porque por alguna razón había escapado. Y había tres consecuencias. Algunos morían por decapitación, a otros se les cercenaba una pierna o una mano, o los más osados echaban a sus esclavos a los perros para testimonio de los demás esclavos por si querían escapar. Así que todo esclavo que se iba tenía que esconderse o tratar de que no lo encontraran, y algunos más adelante se quemaban la piel o rasgaban el sello para que no supieran que fueron esclavos. Pero el texto nos dice que Pablo encontró a Onésimo ¿dónde? En la cárcel. Así que si el romano no regresó a Onésimo a la cárcel porque Pablo estaba en Roma encarcelado, la única razón por la que un esclavo no es regresado es por haber ofendido de alguna manera a la nación. Y según el versículo que acabamos de leer, el 18, ahí podemos hacer una hipótesis. Yo creo en lo personal, y esto es muy personal, no es una doctrina y simplemente es un estudio personal, según el 18 y el 19, que Onésimo tenía un problema con el robo. Yo creo que Onésimo le gustaba agarrar cosas que no eran de él. Por eso dice, si en algo te dañó o te debe, yo te lo pagaré. ¿Por qué? Porque estando en Roma, algo tuvo que haber hecho para ofender a la nación. Por eso acabó en la cárcel. Y yo creo que hizo lo único que sabía hacer. Pues robar. Y es la razón por la que cae en prisión. Aquí tenemos que hacer unas pausas. Los caminos de Dios son extraordinarios. Y la forma en la que Dios nos encuentra también son caminos extraordinarios, que el propósito de yo traer esta carta para ustedes, amados hermanos, esta tarde, es que de nosotros empezamos a menospreciar la salvación que tenemos y empezamos a olvidar quiénes somos. Empezamos a tener opiniones incorrectas de nosotros y de pronto que creemos que merecemos todo de Dios. Y esta carta, aunque nos va a revelar el carácter de Cristo, tiene como propósito agarrar los corazones y las mentes de los creyentes y ubicarlos en el lugar
donde deben estar. Quiero que camine conmigo un poco en su mente. Filemón era un hombre bueno. Filemón no azotaba a sus esclavos por ser creyente. Filemón tenía una iglesia en su casa y eso me hace ver que todos los esclavos junto con la familia y la región venían y escuchaban el evangelio. Pablo dice que su amada esposa, una mujer piadosa, su hijo, un hombre de Dios. Muchos creyentes que pasaban veían el corazón de Filemón y Onésimo, por alguna razón en su mente, creyó que era bueno robarle a un hombre como Filemón. Él creyó, mi amo es ingenuo, es muy noble, es muy torpe, no se va a dar cuenta. Y lo que hizo es agarrar lo que tenía que agarrar y se fue huyendo y agarró un barco y el dinero que robó era bastante porque llegó hasta de Colosas hasta la Roma, hermanos, era un viaje larguísimo. Lea el libro de los Hechos para que vea todo lo que Lucas y Pablo pasaron en ese viaje. O sea, no se robó $1, sino que llevaba cosas valiosas. Así que Onésimo llegó y cuando estaba allí cayó, imagínense conmigo, cuando lo traen a las cloacas romanas, que avientan a este joven dentro de una celda oscura. Imagínense a un hombre que se llama Pablo sentado en una esquina y levantándose para sacudir a este jovencito, a este Onésimo, y lo levanta. Le dice, soy Pablo, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Onésimo, Señor. Dice, Onésimo, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, yo vengo de Colosas. Imagina, Pablo, ¿Colosas? ¿Acaso conoces a un Filemón? Y Onésimo, ¿por qué me pregunta por Filemón? Filemón es mi amigo, Onésimo. ¿Cómo está él? ¿Su esposa vive? ¿Su hijo vive? ¿Están bien? ¿No les ha alcanzado la persecución por su fe? Y Pablo probablemente tenía un corazón de saber de un amigo, y Onésimo, imagino, y camine conmigo, probablemente empezó a derramar lágrimas y decirle, Señor, yo ofendí a Onésimo, le robé y lo tomé por ingenuo, y estando aquí en la Roma, pues yo tuve que robar otra vez y estoy aquí en la cárcel. Y Pablo, ¿en serio robaste a Onésimo? Sí, Señor, no sé qué estaba haciendo. Y Pablo dice en el versículo 9, en el versículo 10, perdón, que Pablo hace algo que todos los cristianos deberíamos tener como un hábito. Antes de Pablo darle un jalón de orejas o regañarlo o criticarlo o juzgarlo, Pablo entiende que ese hombre necesita el evangelio. Por eso le dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea, allí él vino a ser hijo de Dios. Yo soy su padre espiritual. De ahí tomamos la frase muy bonita, yo soy su padre espiritual, yo le gané para Cristo. Así que hemos visto dos escenas. Tenemos a un hombre bueno que fue ofendido por un hombre malo. Y luego tenemos a un hombre malo que ofendió a un hombre bueno y que no tiene los méritos para regresar a su amo. Es imposible. ¿Cómo le hace Filemón? ¿Cómo le hace Onésimo? ¿Cómo paga? Aunque yo no creo que Filemón lo iba a decapitar o a cortarle una extremidad ni echarle los perros por su fe, pero yo no creo que Onésimo se haya ido pensando en regresar. Bueno, tenemos una tercera escena y esa escena nos lleva al escribiente, y es muy importante que observemos esta escena que describe a Pablo. Empezando por el versículo 1, así inicia. Pablo, prisionero de Jesucristo. Wow. Esas son las primeras palabras que leyó Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y cuando hablamos de presos, yo estaba viendo la cárcel de Nayib Bukele, y aunque es extremo, no era tan extremo como en los tiempos de Pablo. Había 3 razones por las que un preso como Pablo podía morir. Número 1, por hipotermia. En la Roma, los vientos y los fríos iban hasta menos 25 grados, menos 30 grados. Y en las cloacas de piedra, algunos morían por hipotermia o asuntos pulmonares. 2, algunos morían por picadura de algún animal ponzoñoso.
y 3 otros morían por envenenamiento. Pablo dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El calderero era aquel que se encargaba de servir la comida. A Pablo no le fue bien. Imagino que a veces le escupía la comida o se la aventaba o le tiraba el caldo o le servía de menos. Pero Pablo dice, me ha causado muchos males. De hecho, le dice, tráeme los libros y el capote que dejé en Troas. Hacía un frío extremo. Y ahí tenemos a un Pablo escribiendo, versículo 9, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Y la palabra anciano no significa un hombre arrugado, sino que este término en griego significa un hombre enfermo. Pablo está diciéndole a Filemón, ya no soy el joven que pasó por Colosas en aquellos años. Mis ojos se han desgastado más. De hecho, cuando Pablo habla de sus ojos, por eso bajó a Colosas, porque ahí llegaba el colirio de la Odisea y a Pablo se le hacían costras grandes, dice la historia, que tenía que arrancárselas y le salía sangre y pus y el colirio le servía. Por eso dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón de la carne, producto de camino a Damasco cuando la luz lo dejó ciego. O sea, Pablo no la estaba pasando nada bien. Y le dice Pablo a Filemón, yo estoy en la cárcel, en esta cloaca, y estoy cansado, estoy enfermo. Es más, Pablo dice de sí mismo, de aquí en adelante nadie más me diga algo, porque tengo en mi cuerpo las marcas, azotado, golpeado, en camino de ladrones, muerto algunas veces, etcétera, etcétera. Cuando fue apedreado en Listra, se separó su alma de su cuerpo, entre otras cosas. Versículo 12. Miremos el carácter de Pablo. Versículo 14, perdón, hermanos. Dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Aquí tenemos las características de un líder correcto. Si no quiero que sea voluntario, se apartó de ti por algún tiempo, ya no como esclavo, sino como libre. Versículo 17, así que recíbele como a mí mismo. Y mire el versículo 19, qué poderoso. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, esta carta, Filemón, que tienes en tu mano, que estás leyendo, yo la escribí. Esto es importante, hermanos, porque en el versículo 23, ahí Pablo tiene a compañeros que pudieron bien haber escrito. Ahí está Epafras, ahí está Marcos. No olvides ese nombre, ahí está Aristarco, ahí está Demas, que más adelante lo desampara, interesante, nunca sabemos quién se sienta con nosotros en la iglesia. Y ahí está Lucas, uno de mis colaboradores, y Lucas pues era un doctor, él había escrito todo el libro de los Hechos, pero Pablo dice, esta carta es tan importante, que yo me senté con mi ceguera, con mi enfermedad, con el frío, gastando mi vela, con el sufrimiento de Alejandro el calderero, y yo mismo me senté a escribir, porque es bien importante que tú recibas algo que yo he escrito. Y yo le preguntaría, ¿en serio, Pablo? ¿Te tomaste el tiempo para sufrir en escribir una carta para hablar de alguien como Onésimo? Un malagradecido, un ladrón, o sea, alguien que la verdad ni requiere de tu ayuda. Así que la tercera escena inmediatamente nos presenta a un hombre con un testimonio tan poderoso que le permite al hombre malo regresar. Y eso nos lleva a un pensamiento teológico en esta tarde, hermanos. Porque voy a dejar la cuarta escena para el final. Nosotros tenemos a un Dios bueno. Esto dice la Biblia, Dios es bueno. Cantamos de su bondad. Y tenemos a un Dios bueno que ha sido ofendido por hombres malos como nosotros. El amor de Dios es llamado como el amor de la inteligencia. A diferencia de nosotros, nosotros amamos
lo amable, lo que nos va convenciendo, lo que nos va llevando, lo que nos va llenando nuestras emociones y los ojos. Por eso también dejamos de amar. Hay gente que nos ama hasta que nos conoce. Pero el amor de Dios es el amor de la inteligencia. ¿Por qué? Porque Él no es defraudado ni sorprendido. Sabiendo en que éramos pecadores, aún así Él decidió morir por nosotros. O sea, Dios no dijo, wow, ¿por qué clase de personas morí? No, Él sabía por quién estaba muriendo. Así que tenemos a un Dios bueno que ha sido ofendido por hombres malos como nosotros. Así de fácil. Ahora, al igual que Onésimo en la segunda escena, por nuestra maldad y por nuestros pecados, ni siquiera podemos regresar a Dios. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué méritos tenemos? ¿Qué le diría Onésimo a Filemón? Oye, pues perdóname, ¿no? Dame otra oportunidad, o no sé qué podría decir, pero igual nosotros, ¿cómo podemos ir al Padre? ¿Cómo pudiéramos regresar al Padre? ¿Cómo sería posible? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que vengo al templo? ¿Que leo la Biblia? ¿Que compré un boleto para una guitarra que se rifaba? ¿Qué le voy a decir? ¿Que recibí un misionero? ¿Que le compré un Starbucks? Eso es comercial. ¿Qué voy a decir? Y de pronto nosotros olvidamos lo que la gracia es y la misericordia es, porque tenemos conceptos equivocados de nosotros. Creemos que lo merecemos todo de Dios. Creo que el trabajo que tienen mis padres lo merecen, según los jóvenes. Creo que el trabajo que tengo, dicen los adultos, lo merezco. Es por mí, es mi capacidad, es mi salud, es mi habilidad. Yo soy. Y tenemos ideas equivocadas, amados hermanos. Un hombre sembró su campo y en aquella ocasión sacó una sandía gigante y él siempre había perdido en las competencias del pueblo, pero en esa ocasión él estaba convencido que esa mega sandía lo iba a llevar al éxito. Agarró a su hijo y le dijo, cuídame esta sandía con tu vida. Voy al pueblo. Si algo le pasa a esta sandía cuando regreso o cuando regrese, te voy a dar 5 azotes en la espalda. Este muchacho pone la sandía y se va el padre, y cuando llega el padre con los jueces, este muchacho está debajo del árbol con los bigotes llenos de semillas y con la panza a reventar y la sandía abierta. Entonces, su padre le arranca la camisa y le da 3 azotes. Y luego le dice, ponte la camisa, vamos al pueblo. Llegan al pueblo y se sientan y su padre le compra una nieve. Y su padre le dice, ¿cuántos azotes te dije que te iba a dar? 5. ¿Cuántos te di? 3. Eso se llama misericordia. No recibir el castigo que mereces. Cuando usted cree que le fue mal, le debió de ir peor. Pero la misericordia de Dios está sobre sus hijos como un padre justo. Y gracias, Señor, es lo mejor que podemos decir a eso. Porque su misericordia evita el juicio que merecemos. Por eso la cruz es un acto de misericordia, porque merecíamos el infierno. Y luego le dice a su padre, esa nieve que te compré, ¿te la merecías? No, eso se llama gracia. Todo lo bueno que recibo de parte de Dios que no merezco. Y eso es todo. Tenemos que pensar así. Pero entonces, nosotros tenemos una tercera escena que ahora imagínense conmigo la petición de Pablo a Onésimo. Pablo pregunta a Onésimo, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta. Y Onésimo, ¿vas a escribir algo para la iglesia, para los hermanos? No, es una carta para Filemón. Wow, ¿en serio? Sí. ¿Y quién la va a llevar? Epafras, porque Epafras era de la región de Colosas. O Lucas, ¿quién? Pablo, no tú. ¿Yo? Sí, porque a veces creemos que venir a la iglesia y arrepentirme me elimina de mis responsabilidades. No, si usted vino aquí y le quedó debiendo a la vecina, ahora tiene que ir a pagarle con más razón y decirle, yo no te pagaba porque era un impío, pero ahora Cristo está en mí y vengo a pagarte.
porque queremos ocultarnos bajo una fe para huir de lo que realmente somos responsables. Y no debe ser así, hermanos. Por eso tantos pedófilos y homosexuales y ladrones y mentirosos y asesinos se ocultan bajo el manto de Dios ya me perdonó y no me puede juzgar el mundo. El arrepentimiento, al igual que Zaqueo, produce acciones claras de arreglar lo que se puede. ¿Qué hizo Zaqueo cuando salió? Fue y le pagó a todos, cuádruple, y otros muchos ejemplos. Así que Pablo conocía el evangelio, le dijo: Onésimo, tú necesitas ir a pedir perdón. Y tienes que ir allá donde está Filemón. Ahora imagínese el nerviosismo de Onésimo. Pablo le da la carta y la sella. Ahora imagínese el viaje de regreso en el barco. No sé si Filemón, Onésimo andaba viendo allí a ver si era un cheque a trasluz, era un cheque, ¿qué será para pagar? Y yo imagino que se sentía como cuando había junta en la escuela de entrega de calificaciones. Los que pasamos por ese camino sabemos qué nos esperaba al regreso a casa. Unos tabletazos. Y ahí va Onésimo, camino a Filemón. Imagínense, hermanos, lo que sus amigos lo vieron. Oye, este Onésimo está loco. Y ahí va Onésimo caminando, llega y entonces va con Filemón. Y antes de decir palabras, se hinca y le entrega la carta. Y cuando Filemón la abre, lo primero que dice es: Pablo, mi amigo, mi compañero, está preso, está anciano. Si él me hubiera pedido algo, yo se lo hubiera dado. Por eso Pablo le dice en el versículo 21, yo estoy confiado en que tú harás más de lo que te digo. Es más, prepárame un cuartito, porque sé que estás orando por mí y quiero ir a verte. Ahí hay un amor entrañable, hermanos, y simplemente esta carta que trae Onésimo termina en el versículo 25 diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Amén. Así termina. Ahora, hermanos, nuestra carta que se escribió, se empezó a escribir en Efrata, en Belén de Judea, con un bebé naciendo en un pesebre, y duró 33 años y medio y terminó con la sangre y la tinta en un madero, en una cruz. Y nosotros vinimos al Padre sin palabras, simplemente Dios nos vio a través del Hijo y nos recibió y nos perdonó, y no por méritos que nosotros tenemos, sino por amor al Hijo. Todos somos sus Onésimos. Hermanos, lo que tenemos es por gracia y misericordia del Señor. Y tenemos que cambiar nuestra posición. Y tenemos que retomar el servicio humilde y humano y servicial a todos. Hermanos, una iglesia debe verse como un grupo de personas perdonadas sin merecerlo. ¿Cómo se ve una iglesia de pura gente que sabe que no merece el perdón? No hay arrogancia, no hay soberbia, no hay vanagloria. Hay humildad, hay servicio, hay amor. Porque perfilándonos en estos 6 minutos que nos quedan, el versículo 24 es muy osado. Mire cómo inicia el versículo 24. ¿Con qué nombre inicia? Marcos. La razón por la que Bernabé y Pablo se pelearon y se separaron en el primer viaje. Dijo Bernabé: yo voy a llevar a mi sobrino. Aquel nos dejó en Listra y no lo llevamos. Pues yo me voy, vete por donde quieras. Y 2 grandes hombres de Dios se separaron. Uf. Después Pablo escribe y dice: tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y luego Marcos está aquí en la prisión con Pablo. Un hombre que sabe lo que recibió desde el cielo en perdón, no tiene ningún problema para perdonar. Si usted dice que está en Cristo, pero no puede perdonar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su cuñada, a su nuera, a su vecino, a algún hermano, yo tendría dudas de su fe. Porque es imposible que entre hermanos, entre padres e hijos, no se hable, es imposible.
Ahora yo entiendo que este texto tiene una pregunta que responder, hermanos. Todos somos sus Onésimos y hemos creído, es la razón por la cual podemos decir, Padre. Y básicamente se ve así. Está el juez, estamos nosotros y está Cristo. Entonces el juez saca la sentencia y dice, este Imer Sánchez merece el infierno y hace la lista. Y luego entonces el hijo dice, dame a mí sus obras de vida y dale a él mis obras de vida. Entonces hubo un intercambio en la cruz. El justo por los injustos. El santo por pecadores. Y entonces el Padre puso la ira sobre el Hijo y a nosotros puso la santidad del Hijo para recibirnos en gloria entonces. Y la pregunta es, hermanos, si eso es verdad, y lo es. Y si ustedes reconocen que somos sus Onésimos y que simplemente hemos recibido por amor a Cristo lo que tenemos, empezando desde la salvación hasta toda la lista buena que usted pueda hacer, la pregunta es, ¿cómo sirve y cómo ama a alguien que ha sido perdonado sin merecerlo? ¿Cómo serviría Onésimo a Filemón de allí en adelante? ¿Cómo lo amaría? ¿Cómo lo respetaría? Y hermanos, es increíble que cristianos como nosotros, que aún los ángeles envidian lo que ha sucedido con nosotros, no podamos amar y servir al Señor de una manera correcta. Y tal vez el problema es que hemos olvidado que somos sus Onésimos. Termino diciendo que aquel misionero, después de 50 años, regresó a su casa, miró a su esposa y le dijo, es tiempo de volver a casa. Ellos tomaron su poco equipaje que tenían, ancianos de 80, 85 años, y subieron el barco que encallaba en aquel pequeño puerto de la isla de África para regresar a Inglaterra. Cuando llegaron a la costa inglesa, vieron que había globos, bombos, platillos, fiesta, y se miran ambos viejitos y dijeron, nuestros hermanos han venido a recibirnos. Hemos dado nuestra vida en el campo misionero y nuestra iglesia está aquí. Cuando llegaron se dieron cuenta que un príncipe inglés iba en el barco y la algarabía y la fiesta no era para ellos. Ellos pasaron por desapercibidos. Este hombre iba sollozando y su esposa trataba de no cruzar palabra con él. Y llegaron a casa y este hombre entró a su cuarto y se encerró toda la tarde. En la noche sale contento, con gozo, con alegría, y su esposa le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese cuarto? Yo tuve que orar con el Señor para reclamar las injusticias a mi ministerio, a tu vida, y estando orando, el Señor me hizo entender que aún no llego a casa, que Él me espera en casa. Hermanos, esta no es nuestra casa. Los hombres no son a quien debemos servir. Allá está a quien debemos dar nuestro amor, nuestro servicio y nuestra vida, porque vamos a nuestro verdadero hogar. Padre, gracias por esta tarde.